Antes que las 7 iglesias recibieran sus mensajes, antes que los sellos fueran abiertos y que las trompetas sonaran, existía un misterio que pocos mortales habían contemplado: el trono celestial del Todopoderoso. Era el día del Señor en la isla de Patmos. Un anciano prisionero, desterrado por su fe inquebrantable, oraba en soledad. Su nombre era Juan, apóstol de Jesucristo, el último discípulo vivo que había caminado junto al Maestro durante su ministerio terrenal. Ahora, en el ocaso de su vida, estaba a punto de recibir la revelación más extraordinaria jamás confiada a un ser humano. De repente, el silencio de aquel día de reposo fue quebrantado por una voz poderosa. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan se volvió para ver quién le hablaba, y lo que contempló lo dejó postrado como muerto. Entre 7 candeleros de oro estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Su apariencia trascendía toda descripción humana, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, ceñido con un cinto de oro, su cabello blanco como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza. En su mano derecha sostenía 7 estrellas. Era Jesucristo, pero no como Juan lo había conocido durante su ministerio terrenal, sino en su gloria celestial, el Cristo resucitado y exaltado. Al verlo, Juan cayó a sus pies como muerto, pero el glorificado puso su mano derecha sobre él y le dijo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La mano que una vez había sido atravesada por un clavo romano, ahora sostenía a Juan para darle fuerzas. La voz que había calmado tempestades, ahora lo comisionaba para una tarea sin precedentes. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Esta era solo la introducción a una secuencia de visiones que descorrerían el velo entre el tiempo y la eternidad. A través de los ojos de Juan, la humanidad recibiría un atisbo del plan divino que abarca desde la era apostólica hasta la consumación de todas las cosas. El anciano apóstol recibió primero mensajes específicos para 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada mensaje contenía elogios, advertencias y promesas adaptadas a la situación específica de cada congregación, pero estos mensajes trascendían su contexto inmediato, convirtiéndose en un espejo para todas las iglesias a lo largo de la historia. Después de los mensajes a las iglesias, la visión de Juan se elevó a una nueva dimensión. Una puerta se abrió en el cielo, y la misma voz que había hablado antes lo invitó: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En un instante, Juan fue arrebatado en el espíritu. Lo que sus ojos contemplaron superaba toda imaginación humana: el centro mismo del gobierno universal, el trono de Dios Todopoderoso. Un trono estaba establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Juan vio 24 ancianos sentados en tronos menores, vestidos de blanco y con coronas de oro. Del trono central procedían relámpagos, truenos y voces. Delante ardían 7 lámparas de fuego, y se extendía algo como un mar de vidrio semejante al cristal. En el centro, alrededor del trono, 4 seres vivientes extraordinarios, llenos de ojos por delante y por detrás, proclamaban sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta visión del trono celestial proporcionaba el contexto esencial para todo lo que seguiría. Antes de que se revelaran los juicios venideros, antes de que se describieran las fuerzas del mal que se opondrían al plan divino, Juan necesitaba contemplar esta realidad fundamental. Por encima de todo el caos aparente de la historia humana,
Dios reina soberano en majestad indescriptible. Esta revelación del trono celestial no era meramente informativa, sino transformadora. En un mundo donde los creyentes enfrentaban persecución, donde el imperio romano parecía invencible, donde los seguidores de Cristo podían sentirse abrumados, la visión del trono divino proclamaba una verdad inquebrantable. El verdadero poder no reside en los tronos terrenales, sino en el trono eterno que gobierna sobre ellos. En la diestra del que estaba sentado en el trono, Juan vio algo que captó inmediatamente su atención: un libro, o más precisamente, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este no era un libro ordinario. Contenía los decretos divinos, el plan soberano de Dios para la consumación de la historia. Un ángel poderoso proclamó con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esta pregunta resonó a través del universo. Sin embargo, se produjo un silencio devastador. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. La aparente ausencia de alguien digno de revelar y ejecutar los propósitos divinos provocó en Juan una profunda angustia. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Las lágrimas de Juan representaban más que una decepción momentánea. Reflejaban la angustia existencial de toda la creación ante la posibilidad de que los propósitos redentores de Dios quedaran sin cumplimiento, de que la historia continuara su curso, aparentemente caótico, sin resolución. En ese momento crítico, uno de los 24 ancianos intervino para consolar al apóstol. «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Juan, expectante, buscó ver a este poderoso león victorioso, pero lo que vio desafió todas sus expectativas. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. La paradoja era asombrosa. El león que vence es un cordero que fue sacrificado. El poder divino se manifiesta a través de la aparente debilidad de la crucifixión. La victoria se logra no mediante la fuerza bruta, sino mediante el sacrificio redentor. Este cordero, que aún llevaba las marcas de su inmolación pero estaba vivo y de pie, se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En ese momento, una explosión de adoración inundó el cielo. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». A esta adoración inicial se unieron millones de ángeles, cuyas voces proclamaban: «El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Y finalmente, toda la creación se unió en un coro universal: «Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos». Esta escena de adoración cósmica revela una verdad central del Apocalipsis. La historia humana, con todas sus complejidades, tragedias y aparentes contradicciones, encuentra su resolución final en la persona y obra de Jesucristo, el Cordero inmolado que ahora reina. El contraste entre las expectativas de Juan, un león poderoso, y lo que realmente vio, un cordero sacrificado, ilustra una inversión de valores que es fundamental para entender la revelación. En el reino de Dios, el verdadero poder no se manifiesta en la dominación, sino en el sacrificio, no en la fuerza opresiva, sino en el amor redentor. Mientras Juan contemplaba esta escena, comprendió que la dignidad del Cordero para abrir el libro y ejecutar sus decretos se basaba en su obra redentora. Su sacrificio en la cruz había conquistado el pecado, la muerte y Satanás.
Su sangre derramada había comprado personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, transformándolas en un reino de sacerdotes para Dios. El Cordero inmolado pero victorioso estaba ahora a punto de abrir los sellos del libro, revelando y ejecutando el plan divino para la consumación de todas las cosas. A través de juicios, tribulaciones y conflictos, el propósito redentor avanzaría inexorablemente hacia su culminación. Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios habitará con su pueblo por la eternidad. Esta visión del Cordero y el libro sellado proporciona el marco interpretativo para todo lo que sigue en el Apocalipsis. Cada juicio, cada conflicto, cada manifestación del mal debe entenderse a la luz de esta realidad central. El Cordero que fue inmolado ahora reina y llevará la historia a su consumación divinamente ordenada. Capítulo 3. Los 7 sellos. El inicio de los dolores. Cuando el Cordero tomó el libro sellado, una reverente expectación llenó el cielo. Con autoridad divina, comenzó a romper los sellos uno por uno, desatando fuerzas que moldearían el curso de la historia humana. Al abrirse el primer sello, Juan escuchó a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: «Ven y mira». Apareció un caballo blanco. Su jinete llevaba un arco y recibió una corona. Salió conquistando y para conquistar. Esta visión representaba el espíritu de conquista y dominio que ha impulsado a imperios y líderes a lo largo de la historia humana. Cuando se abrió el segundo sello, surgió un caballo rojo, cuyo jinete recibió poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros. Se le dio una gran espada. Este jinete simbolizaba la guerra y el derramamiento de sangre que han plagado a la humanidad desde sus inicios. El tercer sello reveló un caballo negro. Su jinete sostenía una balanza en la mano y se escuchó una voz que decía: «Una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino». Esta imagen evocaba escasez económica y hambre, donde los alimentos básicos alcanzaban precios exorbitantes, mientras que los lujos de los ricos permanecían intactos, revelando la injusticia económica que acompaña a tales crisis. Con la apertura del cuarto sello, apareció un caballo amarillento. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Se les dio poder sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto jinete representaba la culminación de los horrores desatados por los 3 anteriores, muerte en múltiples formas. Estos 4 jinetes, frecuentemente llamados los 4 jinetes del Apocalipsis, simbolizaban fuerzas devastadoras que han operado a lo largo de la historia humana: conquista, guerra, hambre y muerte. Su liberación indicaba que estos poderes continuarían afligiendo a la humanidad durante el período previo a la consumación final. Cuando el Cordero abrió el 5.º sello, Juan vio algo profundamente conmovedor. Debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Estos mártires clamaban con gran voz: «¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esta visión revelaba que el sufrimiento de los fieles no pasa desapercibido por Dios. Sus oraciones son escuchadas y llegará el día de la justicia divina. La apertura del 6.º sello desencadenó convulsiones cósmicas. Hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El terror que estos eventos provocaron fue universal. Los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Antes de abrir el séptimo sello, hubo un interludio crucial. Juan vio 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, el mar o los árboles. Otro ángel, que tenía el sello del Dios vivo, ordenó que no dañaran la tierra hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. Juan escuchó el número de los sellados: 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel, 12.000 de cada tribu. Este sellamiento representaba la protección divina sobre el pueblo de Dios durante los juicios venideros. Después de esto, Juan contempló una escena gloriosa, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta multitud proclamaba a gran voz: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero». Uno de los ancianos explicó a Juan quiénes eran. «Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos». Esta visión de la multitud redimida ofrecía esperanza en medio de los juicios. A pesar de las tribulaciones, un incontable número de personas de todas las naciones serían salvadas y disfrutarían de la presencia eterna de Dios, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Finalmente, el Cordero abrió el séptimo sello, y hubo silencio en el cielo como por media hora. Este silencio solemne marcaba una pausa dramática antes de la siguiente serie de juicios, las 7 trompetas, que revelarían una intensificación de los juicios divinos sobre un mundo rebelde. El silencio que siguió a la apertura del séptimo sello fue interrumpido cuando Juan vio a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Estas trompetas anunciarían una nueva serie de juicios, más intensos que los anteriores. Antes de que sonaran las trompetas, ocurrió algo significativo. Otro ángel, con un incensario de oro, se paró ante el altar. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel delante de Dios. Luego, el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esta acción simbólica establecía una conexión poderosa entre las oraciones de los santos que clamaban por justicia y los juicios divinos que estaban a punto de desatarse. Los 7 ángeles se prepararon para tocar sus trompetas. Cuando el primer ángel tocó, granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Una tercera parte de los árboles se quemó, y toda la hierba verde fue quemada. Este juicio afectó el mundo vegetal, impactando la agricultura y los ecosistemas terrestres. El segundo ángel tocó su trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzado al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Este juicio golpeó los océanos, afectando la vida marina y el comercio marítimo. Cuando el tercer ángel tocó, cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, causando la muerte de muchos que bebieron estas aguas amargas. Este juicio contaminó las fuentes de agua dulce, esenciales para la vida humana. El cuarto ángel tocó su trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, oscureciéndose la tercera parte de ellos. No hubo luz durante la tercera parte del día y de la noche. Este juicio afectó los cuerpos celestes, alterando los patrones de luz que rigen los ciclos naturales. Después de estos 4 primeros toques de trompeta, Juan vio un águila que volaba en medio del cielo, diciendo a gran voz: «¡Ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra,
a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Esta advertencia anunciaba que los 3 juicios restantes serían aún más severos que los anteriores, conocidos como los 3 ayes. El 5.º ángel tocó su trompeta, y Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. A esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Al abrir el pozo, salió humo como de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron. Del humo salieron langostas sobre la tierra, pero estas no eran langostas ordinarias. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. La descripción de estas langostas era aterradora. Parecían caballos preparados para la batalla, con coronas como de oro, rostros humanos, cabello como de mujer, dientes como de león, corazas como de hierro, y colas con aguijones como de escorpión. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros corriendo a la batalla. Tenían como rey sobre ellas al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión, que significa destructor. Este primer ay representaba un tormento demoníaco sobre la humanidad impenitente, tan intenso que los hombres buscarían la muerte, pero no la hallarían. Cuando el 6.º ángel tocó su trompeta, Juan oyó una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: «Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Estos 4 ángeles habían sido preparados para la hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Fueron desatados, y apareció un ejército de caballería cuyo número era 200 millones. Los jinetes tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre, matando a la tercera parte de la humanidad. Su poder estaba en sus bocas y en sus colas, semejantes a serpientes con cabezas que causaban daño. A pesar de la devastación causada por estos juicios, la respuesta de la humanidad sobreviviente fue trágica, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Antes del toque de la 7ª trompeta, Juan vio a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando clamó a gran voz, 7 truenos emitieron sus voces. Juan estaba a punto de escribir lo que los truenos habían dicho, pero una voz del cielo le ordenó: «Sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas». El ángel poderoso levantó su mano al cielo y juró por el Creador eterno que ya no habría más demora, sino que en los días de la voz del 7.º ángel, cuando comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumaría, como lo había anunciado a sus siervos los profetas. Luego se le ordenó a Juan tomar el librito de la mano del ángel. Al hacerlo, el ángel le dijo: «Tómalo y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel». Juan obedeció, y tal como se le había dicho, el librito fue dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Esta experiencia simbolizaba la naturaleza de la revelación profética: dulce al recibirla, pero amarga al comprender y proclamar los juicios que contenía. El ángel le dijo a Juan: «Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». Finalmente, el 7.º ángel tocó su trompeta, y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo:
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Con el sonido de la séptima trompeta se abrió el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, anunciando la culminación de esta serie de juicios y la transición a las visiones siguientes. Después del toque de la séptima trompeta, la revelación cambió de perspectiva. Juan no solo presenciaría más juicios, sino que se le daría una visión del conflicto cósmico subyacente que explicaba los eventos terrenales. Esta sección revelaba a los principales antagonistas en la gran batalla espiritual que se estaba desarrollando. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba embarazada y clamaba con dolores de parto. Esta mujer representaba al pueblo de Dios, tanto Israel, de donde vino el Mesías, como la Iglesia, que continúa su testimonio. Apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este dragón, identificado más adelante como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro, una clara referencia a Jesucristo. El niño fue arrebatado para Dios y para su trono, evocando la ascensión de Cristo tras su victoria en la cruz y resurrección. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días, equivalente a 3 años y medio. Este período representa un tiempo de preservación divina para el pueblo de Dios durante la persecución. Juan entonces presenció una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El resultado fue decisivo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Una gran voz en el cielo proclamó: «Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Esta proclamación reveló que la victoria sobre Satanás ya había sido asegurada a través del sacrificio de Cristo. Sin embargo, la voz también advirtió: «Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». La expulsión de Satanás del cielo intensificó su furia contra los seguidores de Dios en la tierra. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. A ella se le dieron 2 alas de gran águila para volar al desierto, a su lugar de refugio, donde sería sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, otra referencia a 3 años y medio. El dragón, furioso por no poder alcanzar a la mujer, arrojó de su boca agua como un río tras ella para arrastrarla, pero la tierra ayudó a la mujer, abriendo su boca y tragando el río. Este simbolismo representa los intentos de Satanás de destruir al pueblo de Dios a través de persecuciones y engaños, y la protección divina que se les proporciona. Enfurecido con la mujer, el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta declaración
Anticipaba la persecución continua contra los fieles seguidores de Cristo a lo largo de la historia. Para ejecutar su guerra contra los santos, el dragón reclutó 2 aliados poderosos. Juan vio surgir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas, nombres de blasfemia. La bestia que Juan vio era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía haber sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, causando que toda la tierra se maravillara en pos de la bestia. La reacción mundial fue de asombro y adoración. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Se le dio a la bestia una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, otra referencia al período de 3 años y medio. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, blasfemando su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, la adorarían. Juan advirtió: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Luego, Juan vio otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus moradores adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Esta segunda bestia realizaba grandes señales, incluso hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Con estas señales engañaba a los moradores de la tierra, mandándoles que hicieran una imagen de la primera bestia. Se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera que fueran muertos todos los que no la adoraran. También obligaba a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Juan concluyó esta sección con un enigma: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Estas visiones de las bestias representaban el poder político y religioso que Satanás utilizaría para perseguir a los creyentes y engañar al mundo. La primera bestia, del mar, simbolizaba el poder político tiránico que blasfema contra Dios y persigue a los santos. La segunda bestia, de la tierra, también llamada más adelante el falso profeta, representaba el poder religioso falso que apoya al poder político, realiza señales engañosas y establece un sistema económico opresivo que excluye a los fieles. Después de las sombrías visiones del dragón y las 2 bestias, la revelación ofreció una imagen contrastante y esperanzadora. Juan miró, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes. Esta visión de los fieles reunidos triunfalmente con el Cordero proporcionaba un poderoso contrapunto a la visión anterior de la marca de la bestia. Mientras que los seguidores de la bestia llevaban su marca en la frente, estos 144.000 llevaban el nombre del Padre, simbolizando su identidad y lealtad. Juan escuchó una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Era como el sonido de arpistas que tocaban sus arpas, cantando un cántico nuevo delante del trono, de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Este cántico era único y exclusivo. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan describió a este grupo con atributos espirituales significativos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas
no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta descripción no debe entenderse literalmente como celibato físico, sino como una metáfora de pureza espiritual y fidelidad inquebrantable al Cordero en medio de un mundo que adora a la bestia. Después de esta visión reconfortante de los redimidos, Juan vio a 3 ángeles que volaban en medio del cielo, cada uno con un mensaje crucial para los habitantes de la tierra. El primer ángel tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Este primer mensaje era un llamado universal al arrepentimiento y la adoración al Creador, ofreciendo una última oportunidad de salvación antes de los juicios finales. El segundo ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Este anuncio anticipaba la caída de Babilonia, el sistema mundial que se opone a Dios, cuya destrucción se describiría más detalladamente en capítulos posteriores. El tercer ángel los siguió, proclamando con voz potente: «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre». Este tercer mensaje advertía sobre las consecuencias eternas de adorar a la bestia y recibir su marca, una clara advertencia para mantenerse fiel durante la persecución. A la luz de estos 3 mensajes angélicos, Juan añadió: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». En este contexto de advertencias solemnes, Juan escuchó una voz del cielo que ofrecía consuelo: «Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». Esta bendición aseguraba que incluso aquellos que murieran como mártires por su fe recibirían descanso y recompensa eterna. A continuación, Juan presenció una visión de la cosecha final de la tierra. Vio a uno semejante al Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca, con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Un ángel salió del templo clamando a gran voz: «Mete tu hoz y siega, porque la hora de segarte ha llegado, pues la mies de la tierra está madura». El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Esta imagen representaba la recolección de los justos al final de los tiempos. Luego, otro ángel salió del templo en el cielo, también con una hoz afilada. Un ángel más, que tenía poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada: «Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras». El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la vid de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta segunda cosecha representaba el juicio sobre los impíos. Estas visiones de los 144.000 con el Cordero, los 3 mensajes angélicos y la doble cosecha ofrecían tanto esperanza para los fieles como advertencia para los rebeldes. En medio del conflicto cósmico, Dios preservaría a un remanente fiel que finalmente triunfaría con el Cordero, mientras que los seguidores de la bestia enfrentarían el juicio divino. Capítulo 7. Las 7 copas de la ira, el juicio final. Después de las visiones de esperanza para los fieles y advertencia para los que adoran a la bestia, Juan fue testigo de una nueva serie de juicios, los más severos de todos, las 7 copas de la ira de Dios. Juan vio en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras,
porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Este anuncio señalaba que estos juicios representarían la culminación de la intervención divina contra un mundo rebelde. Antes de que comenzaran los juicios, Juan vio algo asombroso. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Estos victoriosos cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta escena de adoración triunfante, por parte de los que habían vencido a la bestia, mostraba que, incluso en medio de los juicios más severos, Dios preservaría y vindicaría a sus fieles. Después de esto, Juan vio que se abrió en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Juan entonces escuchó una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta plaga afectó específicamente a aquellos que habían elegido alinearse con la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta plaga, similar a la segunda trompeta pero más intensa, afectó a todo el mar, no solo a una tercera parte. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Juan escuchó al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oyó a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Este intercambio resaltaba la justicia poética de los juicios divinos. Aquellos que habían derramado la sangre de los santos, ahora recibían sangre para beber. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. A pesar del sufrimiento, la humanidad permaneció obstinadamente rebelde. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Los hombres se mordían las lenguas de dolor, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Este juicio atacaba directamente el centro del poder de la bestia. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Esta desecación del Éufrates facilitaba el movimiento de ejércitos hacia una confrontación final. Juan vio entonces algo ominoso, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En medio de esta preparación para la batalla final, resonó una advertencia: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Los espíritus demoníacos reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón,
preparando el escenario para la confrontación final entre las fuerzas del mal y el Dios Todopoderoso. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo desde el trono diciendo: «Hecho está». Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto como nunca había ocurrido desde que los hombres están sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, aproximadamente 34 kilogramos. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque era una plaga sobremanera grande. Con el derramamiento de la séptima copa, la ira de Dios quedaba consumada. Estos juicios finales, más intensos y abarcadores que los anteriores, manifestaban la justicia divina sobre un mundo que había rechazado persistentemente el arrepentimiento y había perseguido al pueblo de Dios. Después de presenciar el derramamiento de las 7 copas, la atención de Juan se dirigió hacia Babilonia la Grande, el sistema mundial que se opone a Dios. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se acercó a Juan diciendo: «Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación». El ángel llevó a Juan en el espíritu al desierto, donde vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, la misma bestia que había visto anteriormente. La descripción de esta mujer era impactante, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan vio que la mujer estaba embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Al verla, quedó asombrado con gran asombro, pero el ángel le explicó el misterio de la mujer y de la bestia que la llevaba. La explicación del ángel revelaba que la bestia era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, se maravillarían al ver a la bestia. Las 7 cabezas de la bestia eran 7 montes sobre los que se sentaba la mujer, y también 7 reyes. 5 habían caído, uno era en ese momento, y otro aún no había venido. Cuando viniera, debería durar breve tiempo. La bestia que era y no es, era también el 8º rey, y procedía de los 7, e iba a la perdición. Los 10 cuernos que Juan vio eran 10 reyes que aún no habían recibido reino, pero recibirían autoridad como reyes por 1 hora, juntamente con la bestia. Estos tendrían un mismo propósito, y entregarían su poder y autoridad a la bestia, y pelearían contra el Cordero. Sin embargo, el resultado de esta batalla ya estaba determinado. El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El ángel continuó explicando que las aguas donde la ramera se sentaba eran pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos y la bestia eventualmente odiarían a la ramera, la dejarían desolada y desnuda, comerían sus carnes y la quemarían con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Finalmente el ángel reveló: «Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». Esta explicación presentaba a Babilonia como un sistema mundial de poder político, económico y religioso que se opone a Dios y persigue a su pueblo. Su juicio estaba cerca. Después de esto, Juan vio a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Proclamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo,
y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Juan escuchó otra voz del cielo que urgía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». La voz ordenaba que Babilonia recibiera el doble de lo que había hecho, pues en su corazón decía: «Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto». Por esto, en un solo día vendrían sus plagas: muerte, llanto y hambre, y sería quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. La caída de Babilonia provocaría 3 respuestas diferentes. Primero, los reyes de la tierra que han fornicado con ella llorarían y harían lamentación. Segundo, los mercaderes de la tierra llorarían y harían lamentación porque nadie compraría más sus mercaderías, una extensa lista que incluía desde oro y plata hasta esclavos, almas de hombres. Tercero, los capitanes de barcos, marineros y comerciantes marítimos se lamentarían diciendo: «Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada». En contraste con este lamento terrenal, el cielo y los santos fueron llamados a regocijarse. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. La descripción de la caída de Babilonia culminó con un acto simbólico poderoso. Un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: «Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Una serie de pérdidas irrevocables marcaría su fin. Música, artesanía, industria, luz, celebraciones matrimoniales, todo cesaría para siempre. La razón de su destrucción se resumió así: «Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra». Esta visión de la caída de Babilonia representaba el juicio divino sobre el sistema mundial que se opone a Dios, el poder político, económico y religioso que persigue al pueblo de Dios y promueve la inmoralidad y la idolatría. Su caída preparaba el camino para la victoria final de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Después de los lamentos por la caída de Babilonia, Juan escuchó una gran voz de gran multitud en el cielo que expresaba alabanza y júbilo. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Una voz del trono invitó a una alabanza universal: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Juan escuchó entonces lo que parecía el estruendo de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de poderosos truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El ángel dijo a Juan: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: Estas son palabras verdaderas de Dios. Juan, abrumado por estas revelaciones, cayó a los pies del ángel para adorarle. Pero el ángel le advirtió: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Después de este interludio de adoración celestial y la mención de las bodas del Cordero, Juan presenció la culminación del conflicto cósmico, el regreso triunfal de Cristo para establecer su reino. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La descripción del jinete era majestuosa y terrible. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cristo no regresaba solo, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Su propósito era ejecutar el juicio divino sobre las naciones rebeldes. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan vio a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamaba a gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta macabra invitación presagiaba la magnitud de la derrota inminente de los enemigos de Dios. Juan vio entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. El resultado de esta batalla fue rápido y decisivo, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta visión representaba el regreso glorioso de Cristo, cuando ejecutará juicio sobre las fuerzas del mal que se habían opuesto a Dios y perseguido a su pueblo. La batalla de Armagedón, anticipada en capítulos anteriores, concluía con la victoria decisiva de Cristo sobre la bestia, el falso profeta y sus seguidores. Después de la derrota de la bestia y el falso profeta, quedaba un enemigo más por confrontar, el dragón mismo, Satanás. Juan vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Con el confinamiento de Satanás comenzaba una nueva era en la historia redentora. Juan vio tronos y a quienes se sentaron sobre ellos, quienes se les dio autoridad para juzgar. Vio también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta era la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Este período milenario representaba un tiempo de paz y justicia, bajo el reinado directo de Cristo, con sus santos resucitados, mientras Satanás permanecía confinado. Pero al final de los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Estos ejércitos subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero no habría batalla prolongada. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo, que los había engañado,
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Con la derrota final de Satanás, llegaba el momento del juicio final. Juan vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas escritas en los libros. El mar, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio del gran trono blanco representaba el juicio final de toda la humanidad, donde cada persona sería juzgada según sus obras y su relación con el Cordero. Después del juicio final, Juan contempló la culminación gloriosa del plan redentor de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta nueva creación representaba la restauración perfecta del orden creado, libre de los efectos del pecado y la maldición. En este contexto renovado, Juan vio descender la morada eterna de Dios con su pueblo, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una gran voz desde el trono proclamó la esencia de esta nueva realidad. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono declaró: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y ordenó a Juan: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Luego declaró: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero también advirtió sobre quienes quedarían excluidos de esta herencia gloriosa. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, se acercó a Juan diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El ángel llevó a Juan en el espíritu a un monte grande y alto, donde le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. La descripción de la ciudad era deslumbrante. Tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Las puertas estaban orientadas en todas direcciones, 3 al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba con Juan tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad era cuadrada, su longitud, anchura y altura eran iguales, 12.000 estadios, aproximadamente 2.200 kilómetros. El muro medía 144 codos, aproximadamente 65 metros. Los materiales de construcción eran extraordinarios. El muro era de jaspe, la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada puerta una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Juan observó algo notable sobre la nueva Jerusalén, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella,
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarían a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra traerían su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serían cerradas de día, y allí no habría noche. Traerían la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero había una restricción clara. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Juan vio más detalles de esta ciudad paradisíaca. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En esta ciudad perfecta, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Después de estas visiones gloriosas, el ángel confirmó a Juan: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Jesús mismo declaró: He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando Juan, abrumado por estas revelaciones, cayó para adorar a los pies del ángel, éste lo reprendió nuevamente. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel instruyó a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y añadió: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Jesús reiteró: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Proclamó una bendición: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y una advertencia: afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Jesús se identificó una vez más: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La revelación concluía con una invitación universal, y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye, diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Finalmente, se añadió una seria advertencia contra alterar el contenido de esta profecía. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que daba testimonio de estas cosas declaró: ciertamente vengo en breve. A lo que Juan respondió con anhelo: amén. Sí, ven, Señor Jesús. El libro concluía con una bendición final: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta visión de la Nueva Jerusalén representaba la consumación gloriosa del plan redentor de Dios, una nueva creación donde Dios habitaría permanentemente con su pueblo en perfecta comunión, libre de todo pecado, sufrimiento y muerte. Las promesas del Edén finalmente se cumplirían en esta ciudad eterna, donde el árbol de la vida estaría nuevamente accesible, y la maldición del pecado sería eliminada para siempre. La belleza, perfección y gloria de la Nueva Jerusalén proporcionaban esperanza y consuelo a los creyentes que enfrentaban persecución y sufrimiento en el presente. Les aseguraba que,
A pesar de las tribulaciones temporales, el plan soberano de Dios culminaría en una victoria gloriosa y eterna para el Cordero y todos los que le seguían fielmente. Esta revelación no era meramente informativa, sino transformadora. Como el Cristo glorificado declaró al inicio: «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». El conocimiento del fin glorioso estaba destinado a fortalecer la fe, inspirar la fidelidad y motivar la santa perseverancia entre el pueblo de Dios durante los desafíos de la historia. Este mensaje resuena con igual poder para los creyentes de todas las épocas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La victoria final está asegurada en Cristo, el Cordero que fue inmolado, y ahora reina como Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos.